mis hermanos, de nuevo muy buenas noches. Es un placer volver a estar con ustedes. ¿Me escuchan bien? Sí, hermano, sí, te escuchas bien. Bueno, recuerden por favor, si tienen alguna duda pueden escribir al chat durante esta clase. Y bueno, sin más preámbulo, nuestro tema, Cristología, es lo que hemos estado viendo durante nuestras últimas reuniones. Y voy a leerles para ustedes la definición que tenemos de la Cristología. La Cristología estudia la persona y la obra del Señor Jesucristo, quien es el centro de la fe cristiana. La Cristología es fundamental porque Cristo es el mediador del pacto, el redentor del pueblo de Dios y el centro de la revelación bíblica. ¿De qué pacto estamos hablando, mis hermanos? Del pacto de gracia. Una vez Adán peca contra el Señor, se abre la gracia para la humanidad. Se abre la gracia para el hombre, para el pueblo escogido del Señor. Y ese es el pacto que está mediando para con nosotros, para con sus elegidos, para con su pueblo, el pacto de gracia. Y nuestro Señor Jesucristo es el mediador de ese pacto de gracia para con nosotros, para con su pueblo. Es en ese sentido que Cristo, y en efecto la cristología, es el centro de la teología cristiana. Sin Cristo no hay teología cristiana, es así de sencillo. Y esto tengámoslo presente para estas iglesias en las cuales predican o exponen y no exponen a Cristo. Porque si no exponen a Cristo, pues no son iglesias cristianas. Por lógica, por definición, una iglesia cristiana tiene como centro, como fundamento, como pilar, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si en la predicación de esa iglesia Cristo no es el centro, mis hermanos, no es una iglesia cristiana. Fácilmente podría ser una sinagoga judía, eh, un espacio, un centro de charla motivacional, donde hay coach que te entretienen o que te ayudan a superarte en tus fuerzas. Pero si en esta iglesia no se expone a Jesucristo como el centro de nuestra salvación, de nuestra relación con el Padre, como el centro y el pilar de nuestra vida, mis hermanos, no es una iglesia cristiana, ¿bien? Y bueno, ¿qué les parece, mis hermanos, si iniciamos con un hermoso himno para nuestro Señor? Allí en donde tú estés en este momento, dispón tu corazón para alabar al Señor, teniendo presente que ya en Cristo nuestros pecados han sido perdonados, que podemos adorarle con confianza a nuestro Dios. Este es el Salmo 19, mis hermanos. De tu gloria los cielos cada día nos hablan y el firmamento anuncia tu obra, oh Dios. Un día emite palabra, una noche a otra noche, sabiduría declara tu creación. No hay lenguaje o palabra, ni su voz es oída, aunque a toda la tierra salió su voz. Sus palabras se escuchan en el inmenso mundo, allí donde tú hiciste habitar el sol. Como un esposo
sale de su lecho, se alegra en el camino que Dios le dio. De un extremo del cielo hasta el final de ellos, no hay nada que se esconda de su calor. Oh, tu ley es perfecta, ella convierte el alma, sabio hace al sencillo la ley que es fiel. Tus mandamientos rectos nos alegra el alma y tu precepto puro nos alumbró. Tu temor es tan limpio que siempre permanece, justos y verdaderos tus juicios son. Deseables más que el oro más refinado, dulce más que la miel que cae del panal. Tu siervo amonestado, oh Jehová, es con ellos, en guardarlos encuentro gran galardón. Y por eso te ruego, líbrame de pecados, aquellos que en lo oculto a mis ojos son. Preserva a tu siervo de andar en soberbia, para que sea limpio de rebelión. Sean gratos mis dichos y mis meditaciones, oh Jehová, roca mía y redentor. Hoy hablas por el Hijo, que es el Verbo encarnado, la palabra bendita que se humanó. Unigénito Hijo, en ti vemos al Padre, revelación tan pura del Santo Dios. Bueno, mis hermanos, recordemos la clase pasada estuvimos hablando de la relación entre el Espíritu Santo y la obra de nuestro Señor Jesucristo, y asimismo la relación del Espíritu Santo para con nosotros, los creyentes. Hablábamos sobre cómo el Espíritu actuó en la vida de nuestro Señor Jesucristo. En un principio estuvo desde su concepción, esto hablando en el término humano de nuestro Señor Jesucristo, estuvo desde su concepción, estuvo en el bautismo de nuestro Señor, lo impulsó al desierto, lo llenó de poder para toda su obra y su ministerio. Asimismo, lo llenó de consuelo durante su pasión. Una vez nuestro Señor Jesucristo es crucificado y sepultado por el poder del Espíritu de Dios, nuestro Señor es resucitado, se procede a la resurrección, y ya con el creyente vimos cómo el Espíritu Santo nos transfiere de un reino de tinieblas a un reino de luz, por su poder, por su gracia, por su misericordia. Asimismo, en nuestro caminar cristiano es Él quien nos sostiene,
quien nos preserva en nuestra fe, para que toda la gloria se la lleve nuestro Señor. Es decir, nuestra salvación no depende ni al inicio, ni durante, ni al final por parte de nosotros. Nuestra salvación depende en su totalidad por la obra de nuestro Señor. Amén. Asimismo, mis hermanos, les quise traer una pequeña reflexión del pastor David Barcelo con respecto a cómo el Espíritu entra en la vida de la persona o del hombre. Pongámosle atención. Porque Dios respeta nuestro libre albedrío. Dios es un caballero y nos pide permiso antes de hacer algo. Y dale. Jesús le dijo a Mateo, sígueme. Ya está. Y Mateo dejó todo y le siguió. Y le dijo a Moisés que sacara al pueblo de Egipto. Y Moisés fue. Y le dijo a Noé, construye un arca. Y Noé la construyó. Y le dijo a Jonás, ve. Y Jonás no fue. Pero el profeta desobediente se encontró con una tormenta que obedecía a Dios, unos marineros que obedecían a Dios, un pez grande que obedecía a Dios, una calabacera que obedecía a Dios, un gusanito que obedecía a Dios, unos ninivitas que obedecían a Dios, y el único en la historia que no obedece a Dios es el profeta. Y al final, hermanos, el profeta cabezón acabó obedeciendo a Dios. Y nos pasa tantas veces a ti y a mí, decimos no, y queremos toparnos contra la pared de su soberanía. Lo único que vamos a hacer es otro recorrido que va a ser mucho más costoso y doloroso para acabar en el mismo lugar, porque Dios hace lo que quiere. Y si Dios quiere usarte a ti, te va a usar a ti. Lo increíble del libro de Jonás es que Dios salvara a Nínive usando a Jonás. Dios podía haber enviado a otro profeta, podía haber enviado a sus santos ángeles que cantaran el Evangelio, pero el hecho de que Dios usara a Jonás, ese vil instrumento, da más gloria a Él. Por eso Dios nos quiere usar a ti y a mí, para su gloria, viendo lo frágiles que somos. Y ahora tú y yo vamos a decir que Dios no puede hacer contigo, conmigo, lo que le plazca. El barro le va a decir al alfarero, tú me tienes que pedir permiso. ¡Qué barbaridad! Dios es el Dios del universo. Mis hermanos, David Barcelo inicia en este pequeño corto hablando de cómo en ciertas iglesias o con ciertos predicadores, aún teólogos, se nos habla de cómo el hombre es quien le abre las puertas de su corazón a nuestro Señor, o que de alguna u otra forma coopera con la salvación. Y quisiera en este preciso momento pues descartar a la luz de las escrituras esta postura, debido a que, como lo menciona el mismo David Barcelo, eh, el Espíritu Santo, nuestro Señor, cuando irrumpe en la vida de una persona, no pide permiso a la persona para irrumpir en su vida, para entrar en ella, sino por el contrario, lo hace con fuerza, lo hace con poder. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, y por gracia de Dios ese Evangelio que nosotros predicamos a los hombres llega al corazón de una persona, es porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y ese poder de Dios es un poder disruptivo, es un poder eh, majestuoso que entra en la vida de la persona y no pide permiso a la persona para entrar, sino simplemente entra y por su voluntad hace lo que desea con la vida de aquel hombre. Esto en relación con la forma en que el Espíritu Santo actúa en la vida de aquellos a los que se ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Bien, mis hermanos. Y ahora, Cristo en el Antiguo Testamento. Esta es nuestra penúltima clase con respecto a todo el curso de Cristología o panorama de Cristología que estamos viendo. La próxima clase tendríamos ya la última de Cristología
e iniciaríamos posteriormente con neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. Entonces, bueno, lo que nos compete el día de hoy es ver cómo nuestro Señor Jesucristo se evidencia a la luz de las Escrituras desde el Antiguo Testamento. Es decir, Cristo es el eje transversal de toda la Biblia. Como texto base tendremos Lucas 24:27, que dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Por lo tanto, nuestro objetivo de esta clase, mis hermanos, es, primero, mostrar que Cristo no es solo el centro del Nuevo Testamento, sino de toda la Escritura. Mis hermanos, cuando yo inicié, por gracia del Señor, hace 4 años, perdón, ya son 5, tenía la percepción, o en mi mente estaba, el hecho de que Jesucristo como tal aparecía desde el Evangelio de Mateo. Ya, de ahí para atrás, brillaba por su ausencia. A pesar de que el Señor me había llamado, claramente tenía mucho que profundizar en el entendimiento de su palabra, porque yo no veía a Cristo en el Antiguo Testamento. Ahora, mis hermanos, ¿cuál es el problema de eso? Que muchas veces nosotros dividimos la Biblia entre Antiguo y Nuevo Testamento. Yo escuchaba a un predicador decir que la hoja o la única hoja no inspirada de las Escrituras es aquella que divide y que coloca como sí, una división entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero la verdad es que la Biblia es solo una. Y en ese orden de ideas, el eje transversal de las Escrituras es la promesa, la obra y el cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo a lo largo de la historia del hombre. Por eso nuestro segundo objetivo de la clase es identificar las formas en que Cristo se revela en el Antiguo Testamento, como lo son teofanías, tipos y profecías. Ya más adelante vamos a ver a profundidad qué significa esto. Nuestro tercer objetivo de la clase, comprender a la luz de la teología reformada cómo el Antiguo Testamento apunta progresivamente a la persona y obra de Cristo. Mis hermanos, el objetivo de esta clase es sencillo. Vamos a ver a Cristo a lo largo de todas las Escrituras. Claro, a modo panorámico, porque no podemos abordarlo a profundidad por el tiempo. Pero hoy la idea con la que yo quiero que tú te quedes al finalizar esta clase es que Cristo es la revelación máxima a lo largo de todas las Escrituras. No solo una porción, sino toda la Escritura. Los profetas hablan de Jesucristo. Aún desde Génesis 3:15, que igual lo vamos a ver, lo cual se le denomina en el aspecto teológico como el protoevangelio, ya está la promesa de nuestro Señor Jesucristo, ya podemos ver a Cristo desde allí, desde Génesis. Toda la ley y los profetas no tienen otro propósito sino llevarnos a Cristo. De nuevo, muchos piensan que Cristo aparece recién en el Nuevo Testamento. Sin embargo, lo que podemos ver a la luz de las Escrituras es que la Escritura, la Biblia, tiene a Cristo como su centro, propósito y plenitud. Este comentario al Evangelio de Juan es de Juan Calvino y en efecto nos corrobora lo que él les estaba hablando. Toda la ley y los profetas no tienen otro propósito sino llevarnos a Cristo.
Así, mis hermanos, cuando Jesús resucitado habló con los discípulos camino a Emaús, les abrió las escrituras, mostrando que todo el Antiguo Testamento hablaba de él. Lucas 24-27, que es nuestro pasaje principal de esta clase. Entonces, les traje aquí un clip sobre ese encuentro o camino a Emaús y coloquémonos en uh, en los zapatos de aquellos que estaban hablando de lo que había pasado, de lo que había sucedido y aún no entendían cómo quien se había presentado a ellos como su Salvador, su Redentor, como el Rey de Israel, pues había sido crucificado, ¿no? No obstante, nuestro Señor Jesucristo les dice tardos de corazón para entender lo que se había dicho desde un principio con los profetas, con todos los profetas, acerca de él. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis estando tristes? ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Concernientes a Jesús Nazareno, que fue profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y todo el pueblo. Y cómo le entregaron los sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimirnos. Y además de todo esto, hoy es el tercer día desde que aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que fueron temprano al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Oh, vosotros, lentos para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria? Quédate, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Nuestro Padre, damos gracias por tus bendiciones. Amén. 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 ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Debemos regresar a Jerusalén ahora mismo. De nuevo, Lucas 24-27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y miren cómo estos discípulos dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras? Nos quitaba el velo y nos mostraba cómo él aparecía allí en lo que ellos no veían o no habían visto. Mis hermanos, por gracia del Señor, tuve como un camino a Emaús también. En ese mismo
año en el cual pues iniciaban los caminos de nuestro Señor, me topé con un pasaje el cual hablaba sobre nuestro Señor Jesucristo eh, exponiendo públicamente cómo antes de Abraham Él era. Porque antes de Abraham yo soy. O incluso dice, porque Abraham vio mi día y se alegró. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Si yo por ningún lado veo a Jesucristo en el Antiguo Testamento, no. Y claro, en mi mente estaba, pero no veo el nombre, no veo como tal la persona de Cristo allí. Y bueno, leyendo otra vez el pasaje o los capítulos que hablan sobre la vida de Abraham, y me encuentro con el sacrificio de su hijo Isaac y cómo allí el Señor lo detiene y aún Abraham ya tenía en mente que el Señor se iba a proveer de un sacrificio. Por ahí empezaba el Señor a mostrarme cómo ya Cristo estaba representado allí, un sustituto para la vida de Isaac. Y claro, se hizo mucho más evidente cuando se encuentra el sacrificio, ese carnero, ese animal, el cual terminó siendo sacrificado en lugar de Isaac. Eso llegó como un bálsamo a mi corazón y yo dije, en efecto, aquí está Cristo. Y se cumple lo que dice en el Nuevo Testamento. Entonces, mis hermanos, el primer punto, teofanías. Cristo manifestado en el Antiguo Testamento. Las teofanías son manifestaciones visibles de Dios en el Antiguo Testamento. A la luz de la teología reformada, nosotros vemos muchas de estas manifestaciones como manifestaciones preencarnadas del Hijo Eterno de Dios. Por ejemplo, el ángel de Jehová. Lo encontramos en Génesis 16, 22, Éxodo 3, Jueces 13. El ángel de Jehová. Quedan aquí las citas, si gustan pueden anotarlas y ya estudiarlas por su cuenta. Pero aquí se nos expone cómo este ángel de Jehová recibe adoración y aún perdona pecados. Y sabemos que aquel del cual solo tiene la facultad de recibir adoración y aún de perdonar pecados es exclusivamente Dios. Por lo tanto, abordamos de nuevo en muchos de estos pasajes al ángel de Jehová como Jesucristo preencarnado. Éxodo 3, 2, 6. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego y dijo, yo soy el Dios de tu Padre. Una visión preencarnada de nuestro Señor Jesucristo. Es Dios mismo revelándose en forma invisible. Y mis hermanos, recordemos, Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nuestro Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, muéstranos al Padre. Y nuestro Señor le dice, tanto tiempo que has estado conmigo y no lo has visto, quien me ha visto al Padre. Dios es invisible, el Padre es invisible. Ahora, quien lo revela, quien lo muestra, quien es su imagen, es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, de nuevo, cuando se nos habla en estos pasajes, como el ángel de Jehová, quien recibe adoración y quien perdona pecados, si es una imagen visible, pues en efecto estamos viendo
una teofanía, a Cristo preencarnado, una manifestación de Él. Juan Calvino comenta lo siguiente, mis hermanos. Antes de que Cristo se revistiera de carne, Él fue el mediador de la gloria visible de Dios para con los patriarcas. Génesis 18, lo podemos ver. Jehová se aparece a Abraham. En Josué 5:13 al 15, el príncipe del ejército de Jehová se le aparece a Josué y éste recibe adoración y ordena quitarse el calzado a Josué, como le pasó a Moisés en la zarza. Les pregunto, mis hermanos, ¿nos es lícito adorar a un ángel? Alguien que me responda. No, Exacto. Para el creyente no le es lícito adorar al ángel, a los ángeles. Recordemos a Juan en Patmos, cuando recibe esa revelación y está con un ángel y se postra delante de él y el ángel le dice, ¿qué está haciendo? Yo soy consiervo suyo. Adora a Dios. Los ángeles no reciben adoración, mis hermanos. Pero ¿qué está pasando aquí en Josué? Josué 5 del 13 al 15. ¿Qué está pasando aquí? Se aparece un príncipe del ejército de Jehová. Recibe adoración y no le dice a Josué, no me adores. No le dice eso. Por el contrario, recibe la adoración de Josué y ordena quitarle que se quite el calzado. Una aparición o manifestación preencarnada de nuestro Señor Jesucristo. Continuemos. Tipología, mis hermanos. La tipología consiste en ver cómo Dios usó personas, instituciones u eventos del Antiguo Testamento como sombras, como figuras que apuntaban a un cumplimiento perfecto en Cristo. Bien, recuerden, mis hermanos, cuando nosotros hablamos del sistema sacrificial que había en el tabernáculo, aún en el templo, de cómo toda esta simbología apuntaba a nuestro Señor Jesucristo, cómo todo el sistema de sacrificios, recuerden el día de Yom Kippur, en el cual entraba el sumo sacerdote una sola vez al año para realizar un sacrificio en nombre del pueblo y para perdón de los pecados del pueblo y para perdón de él mismo, cómo este sacrificio apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Todo el sistema de sacrificios. Ahora todos los instrumentos del templo también, ¿no? La indumentaria apuntaban a algo, ¿no? Por ejemplo, el traje tenía que ser limpio, blanco, que reflejase pureza, santidad. ¿A quién apuntaba eso sino a nuestro Señor Jesucristo? Porque claro, el sumo sacerdote o los sacerdotes o los levitas se quitaban sus vestiduras y bueno, eran hombres pecadores delante de nuestro Señor. Claramente estos no eran los sacerdotes perfectos que iban a estar ministrando en la presencia de nuestro Señor eternamente. Apuntaban a un sumo sacerdote superior, pleno, excelente, nuestro Señor Jesucristo, quien intercede por nosotros, que se presentó por una sola vez al Padre como sacrificio. Bien, tenemos unos ejemplos acá. Adán también como un tipo de Cristo. Romanos 5:14 dice, Adán, el cual es figura del que había de venir. Se nos habla de nuestro Señor Jesucristo como el segundo Adán.
Y claramente, un Adán como figura y representación o como cabeza federal de su iglesia, perfecto, sin debilidad, sin pecado, como el primer Adán. Entonces esa es una tipología, ¿ven? Adán apuntaba a Cristo. Bien, asimismo tenemos a Moisés como un tipo de Cristo. Recordemos que Moisés fue mediador del pacto entre Dios y el pueblo. También fungió como intercesor y libertador del pueblo. Ahora, Cristo es el mediador del nuevo pacto y es un mejor mediador que Moisés. Y creo que la palabra mejor se queda pequeña. Es perfectamente mejor que Moisés. Recordemos la ira de Moisés, por ejemplo. Una ira que le costó su entrada a la tierra prometida. ¿Sí saben de qué estoy hablando, cierto, hermanos? Espero que hayan leído ya su Biblia varias veces y no estén perdidos con el contexto que les estoy dando. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida por la rencilla que tuvo con el pueblo cuando golpeó la roca o la piedra para que saliera agua de allí. Rompió las tablas también de la ley. Era alguien que mostraba en efecto su o expresaba en cierta medida su aspecto humano, pero pecaminoso, si no hubiese podido entrar a la tierra prometida. Pero el mismo Señor le dice, ¿por qué no entra a la tierra prometida? Pecó contra el Señor. Pero Cristo, como perfecto, mejor mediador que Moisés, es mucho mejor para nosotros y nuestra relación pactual que tenemos con el Padre. Libera de la esclavitud del pecado. Ya no es necesaria el sacrificio de un animal constantemente, o el que era una vez al año, por ejemplo, sino que ya en Cristo se cumple. Entonces ven, mis hermanos, cómo estos eran tipos, sombras de lo que habría de venir. Entonces ahí vemos a nuestro Señor Jesucristo representado. Ahora, esto te sirve a ti para cuando abordes las Escrituras nuevamente y estés en el Éxodo, estés en Levítico, en Números, y empieces a ver de nuevo todas estas figuras o sistemas, como lo es el templo, el tabernáculo, las vestiduras sacerdotales, los instrumentos, el candelabro, etcétera, ver a Cristo allí, porque allí está como una tipología, nos está apuntando a Él. Y por último, en cuanto a tipología, David, lo tenemos aquí como ejemplo. David como tipo de Cristo. David fue rey conforme al corazón de Dios. Pero de nuevo, mis hermanos, David pecó contra el Señor. Homicidio. Adulterio. Entonces, claramente ese rey apuntaba a un rey perfecto. Él falló como rey. Falló en el sentido en que pecó contra el Señor. Cristo es el Hijo de David, el Rey eterno que reina con justicia, mis hermanos, con rectitud, con santidad. Bien, mis hermanos. Bueno, me faltaba aquí uno muy importante, el Cordero Pascual. Claro, Éxodo 12, mis hermanos. La sangre del Cordero salva de la muerte. Recordemos nuevamente allí cómo el Señor instaura la Pascua y aquí el pueblo tenía que sacrificar un cordero perfecto y con la sangre del cordero
en sus puertas esparcir la sangre de ese cordero, para que el ángel de la muerte no tocara a los primogénitos de aquella casa. Mis hermanos, ¿no es esto un tipo más que claro de nuestro Señor Jesucristo, les pregunto? ¿No vemos aquí a Cristo representado en Éxodo 12? Vamos allí, mis hermanos. Vamos a Éxodo 12, por favor, y me ayudan a leer. Quiero que estén muy atentos a este pasaje y que estén colocando atención, porque es muy importante. Éxodo 12. Entonces yo voy a iniciar y por favor alguien continúa y así sucesivamente. Aunque bueno, es muy largo, vamos a leer, ya les digo. Lo leemos hasta el versículo 7, ¿bien? Entonces yo inicio con el primero. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será, versículo 2, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. ¿Alguien por favor en versículo 3? Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Gracias. Hermana Patricia, si está conectada, por favor, me ayuda con el versículo 4. Hermana Liz. O alguien que continúe, por favor, versículo 4. Y dice, versículo 4, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Bien, versículo 5. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. 7. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Aquí me paso al versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, mis hermanos, ojo aquí este punto, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Gloria a Dios, porque esto es exactamente lo que hace con nosotros, mis hermanos. Nosotros revestidos con la sangre de Cristo, la muerte, esa muerte eterna, esa condenación eterna, pasa de largo, mis hermanos. Pasa de largo. Para nosotros hay vida en Cristo Jesús. Esa sangre que cubrió al pueblo de Israel en su momento apuntaba a la sangre perfecta de nuestro Señor Jesucristo que nos cubre hoy, que te cubre a ti y a mí, y la cual nos da seguridad que no tendremos muerte eterna o condenación eterna, sino por el contrario que nuestro Señor nos vivificará y estaremos con Él para siempre. Amén. Amén. Mis hermanos, esto tiene que quedar más que claro. Y aquí en 2 minutos, con mejor claridad,
el pastor Sugel nos lo explica. Coloquemos la atención. Que el Antiguo Testamento no es un conjunto de historias desconectadas entre sí, de las cuales nosotros podemos sacar algunas lecciones moralizantes. Es así como normalmente se enseñan las historias del Antiguo Testamento. Tampoco es la versión judeocristiana de la galería de los superhéroes de Marvel, que están allí para que nosotros los imitemos: Pablo, Abraham, David. No, mis hermanos, detrás de todas esas historias que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento hay una gran historia de redención que gira en torno a la persona y a la obra de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y esa es la clave para interpretar todas las Escrituras de acuerdo a lo que el Señor mismo dice a los discípulos que iban camino a Emaús. ¿Recuerdan en Lucas capítulo 24? Cómo el Señor se encuentra con dos discípulos que van camino a la aldea de Emaús y le dicen al Señor, todo apesadumbrado: ¿eres tú el único forastero que no sabes lo que ha sucedido aquí en Jerusalén? Que ese en el que nosotros confiábamos, en el que nosotros creíamos que iba a redimir a Israel, fue muerto en una cruz romana. ¿Y qué les dice el Señor? Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y dice que a partir en el versículo 26 de Lucas 24, dice que Cristo comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, y les enseñaba en todas las Escrituras lo que de él decían. Cristo es el tema de la Biblia. Cristo es el tema del Antiguo Testamento. Mis hermanos, el gran propósito de Dios al darnos su palabra, Antiguo y Nuevo Testamento, es hacernos lo suficientemente sabios de modo que busquemos la salvación únicamente en Cristo por medio de la fe. Así que, predicador, si tú estás predicando las Escrituras y no te encuentras por ninguna parte con Cristo en tu predicación, te extraviaste de camino. Te extraviaste de camino, porque Cristo es el tema de la Biblia. Cristo es el centro de la Biblia. Cristo es la gloria de la Biblia. Amén, mis hermanos. Cristo Amén, representa amén. las Escrituras desde el inicio. Y bien, nuestro último punto. Bien atentos, mis hermanos. Profecías acerca de nuestro Cristo, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Claramente la encontramos en Isaías 53. ¿Cuántos han leído este capítulo, mis hermanos? Ya veo manitos levantadas. ¿Es de pregunta o es de respuesta de que ha visto el capítulo? Bueno, creo que es porque han visto el capítulo. En efecto, mis hermanos, Isaías 53, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él tus enfermedades, mis enfermedades, sufrió tus dolores y mis dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, por tus rebeliones, por las mías, molido por tus pecados y por los míos. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mis hermanos, ustedes y yo nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas el Señor cargó en él, en su siervo sufriente, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Mis hermanos, el Señor dispuso con los impíos la sepultura de Cristo,
mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo a padecimiento. Pero mis hermanos, no queda allí. Versículo 12. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mis hermanos, el Señor fue recibido en gloria y gobierna sobre todos nosotros. Esa fue su exaltación después de su humillación. Pero el punto es, aquí en Isaías 53 ya se nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo, en favor de su pueblo. Miqueas 5:2, el lugar de nacimiento de nuestro Señor. Y tú, Belén Efrata, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio. Mis hermanos, se cumple en Mateo 2 del 1 al 6. El cumplimiento de esta profecía. Ahora, salmos, mis hermanos, por los salmos, mis hermanos, los salmos están repletos de anuncios, de profecías sobre nuestro Señor Jesucristo. Se ve a Cristo en ciertos pasajes de forma tan clara. El Salmo 2, el Hijo entronizado. Salmo 22, el clamor de nuestro Señor Jesucristo en su crucifixión. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 110, el rey y sacerdote, según el orden de Melquisedec. Libros, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, o lo que tenemos como Antiguo Testamento, en el cual se apunta a nuestro Señor Jesucristo. Yo espero que a la luz de esta clase, mis hermanos, ustedes ya no vean solo la aparición de nuestro Señor Jesucristo a partir del Nuevo Testamento, sino a la luz de todo el compendio de las Escrituras. Porque es así. Todas las Escrituras dan testimonio de Jesucristo. Esto tiene que quedar grabado en sus mentes y en sus corazones, claro. Uy. Aquí se suponía que tenía... Ah, sí, ya. Está cargando. Y bueno, mis hermanos, si hay alguna duda la pueden escribir al chat. Antes de llegar a la aplicación y a las conclusiones, me gustaría cerrar con un himno. Comprado con sangre por Cristo, por aquel del cual nos hablan todas las Escrituras, mis hermanos. Entonces, dispongamos para cerrar nuestra clase, pero no se me vayan a ir todavía porque nos falta aplicaciones prácticas. Pero adoremos a nuestro Señor, adorémoslo, mis hermanos, con corazón. Porque este himno y las palabras que hay en este himno son una realidad para nosotros hoy por Cristo. Por
Mis hermanos, Amén, amén. mis hermanos, Luis Berkhoff, el teólogo, nos dice, el Antiguo Testamento, esto no está aquí en la diapositiva, el Antiguo Testamento es un libro cristológico. Cristo es su centro, su contenido y su finalidad. De nuevo, toda la escritura nos habla de nuestro Señor Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, mis hermanos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, en el Nuevo Testamento, vemos, todas las cosas fueron creadas por Él, para su gloria. Cristo, mis hermanos. Allí, en Génesis lo vemos. El Nuevo Testamento nos da testimonio de Cristo desde el principio. Conclusión y aplicación. Leer el Antiguo Testamento cristocéntricamente, mis hermanos. Olvidémonos, por favor, ya de este tipo de predicaciones que tal vez tienen una buena intención, pero no obstante no son fieles al eje transversal de las escrituras, el cual es Cristo. Porque ustedes lo han visto, por ejemplo, cuando se habla de David en ciertas predicaciones, ¿qué le dicen a la iglesia? Estos predicadores, tú tienes que ser como quién, como David, tener el corazón de David, un corazón conforme al de Dios, como el que tenía David. Ahora yo le diría a este predicador, ok, un corazón conforme al que tenía David, ¿no? Es el punto de querer buscar un corazón como el que tenía David, pero lo que me muestra la escritura es que el corazón de David fue homicida, fue adúltero. ¿Ese es el corazón que nosotros queremos perseguir, mis hermanos? ¿O realmente David lo que estaba apuntando era a un tipo de Cristo imperfecto? Más bien nosotros al ver a David, lo que tenemos es que ver a Jesús como rey perfecto. Porque al ver la vida de David, lo que estamos viendo es, bueno, si bien vemos un reinado diferente a otros reinados en Israel, más alineado a la voluntad de Dios, lo que vemos ahí también es pecado, mis hermanos. Y eso no nos sirve a nosotros, porque al cielo no se entra con pecado, sino se entra con perfección y santidad. Y eso solo lo cumple Jesucristo. Entonces, cuando yo veo a David y cuando tú veas a David, ve la necesidad de Cristo, no a David. Tú no necesitas el corazón de David, fornicario, homicida, sino necesitas el corazón de Cristo. ¿Ves? Y lo mismo con cualquier otro tipo de ejemplo que se les pueda venir a la cabeza, que también en muchas predicaciones lo colocan. Sansón, ese es otro. La fuerza de Sansón, su voluntad, el poder de Sansón. Mis hermanos, Sansón era un lujurioso, un lascivo, y por esa lascivia le sacaron los ojos, lo torturaron y murió aplastado. Nosotros necesitamos es la fuerza de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, la comunión con Él, mis hermanos. Entonces, claro, al ver yo la historia de Sansón, veo a Jesucristo y la necesidad de Cristo. La fe de Abraham, mis hermanos. Sí, el padre de la fe, Abraham, está escrito, lo es. Pero mis hermanos, Abraham no mentía, no mintió, no se expone ahí las mentiras de Abraham. Eh, Espero no estar errando aquí con el rey uh, en Egipto cuando llegó allí. Por temor, mintió. Humanos. Y idólatra, fue llamado en idolatría, de Ur de los Caldeos. ¿Es ese tipo de personas que nosotros queremos imitar? ¿O realmente a lo que nos apunta o a lo que nos lleva es a ver a Cristo, mis hermanos? Unidad de la Escritura. No hay dos planes de Dios, sino solo uno, redimir a su pueblo en Cristo. El eje transversal, el eje central de las Escrituras es Cristo, mis hermanos. Todo apunta a Cristo, todo le va a ser entregado
todo ha sido entregado a Cristo, a su soberanía, a su reinado, mis hermanos. La escritura es una sola. Olvídense de esa división que tenemos de cierto tipo de cristianismo dispensacional, si así le podemos llamar, en el cual se ve la escritura como partida. La escritura es solo una y el eje transversal es Jesucristo. Lo he repetido muchas veces, pero es que se tiene que quedar grabado. Y por último, adorar al Cristo eterno, el mismo que se apareció a Abraham, libertó a Israel y fue anunciado por los profetas, es el que hoy reina, mis hermanos. Las escrituras Sí, no son amén, algo amén. del hombre, las escrituras no es algo antropocéntrico, las escrituras no es para que tú te sientas mejor ni para que tú te sientas empoderado. Las escrituras no tienen que ver contigo, no tienen que ver conmigo, tienen que ver es con Jesucristo, lo apuntan a Él desde el principio, lo apuntan a Él en la mitad, al final, en todas las escrituras apuntan a la gloria de Cristo. Somos rescatados para la gloria de Cristo. Vivimos para la gloria de Cristo. Nuestra mente cambió de tinieblas a luz para que le glorifiquemos a Él. Todo apunta a Él, mis hermanos. Ya es así de sencillo. La predicación en la iglesia tiene que apuntar a Jesucristo. Nuestras alabanzas tienen que apuntar a Jesucristo. Él es el centro de todo. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Todas las cosas han sido entregadas para Él. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Ven que nunca se trató de nosotros, mis hermanos? Se trata es de Él. Ahora les pregunto, ya para finalizar, tu vida, mi hermano, mi vida, y esto va para mí también, está girando en torno a Cristo. Si pueden encender sus cámaras, por favor, bueno, el que pueda, si no, no. Tu vida está girando en torno a Cristo, hermano, hermana, que me ha escuchado durante 50 minutos. Mis hermanos, si nos han trasladado del reino de tinieblas al reino de luz, es para que nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro ser le alabe, viva, se desborde por Él. Sé que fallamos, hermanos, en esto, y perdón porque casi siempre cierro y me coloco un poco ah, emocional, pero la cuestión es que a dónde nos lleva a reflexionar todo esto. El punto es cómo nosotros aterrizamos estos 50 minutos de clase y cómo evaluamos nuestras vidas, mis hermanos. Evalúala en este momento. ¿Estás girando en torno a Cristo para su gloria o estás viviendo para ti, para tu yo? ¿Eres tú el centro del mundo, de tu existencia? ¿Eres tú, yo, primero yo, segundo yo, tercero yo? Y si queda espacio para mí, y créanme que eso me pega a mí, mis hermanos. Esta lección, esta clase me pega a mí porque me cuesta, mis hermanos. Me cuesta, me cuesta, me cuesta. Por eso debemos rogar todo el tiempo, mis hermanos, y arrepentirnos. Porque, mis hermanos, aún nos falta y mucho. Imagínense a Pablo, el apóstol Pablo. No creo haberlo alcanzado ya. Aún todavía, mis hermanos, le faltaba. ¿Qué será de nosotros? Pero mi idea no es dejarlos desesperanzados, sino que evaluemos y si tenemos cosas de las cuales arrepentirnos, nos arrepintamos, mis hermanos, en este momento. Todo aquello que hemos colocado en nuestro corazón por encima de Cristo, hoy, ayer, aún dentro de esta clase, mis hermanos, las distracciones, créanme que eso también es ah, colocar algo por encima de, estamos hablando de Cristo y que uno haga otra cosa, cosas así, bueno. Arrepintámonos, mis hermanos, y busquemos la ayuda del Espíritu Santo para que Cristo sea nuestro centro todo el tiempo. Al acostarnos, al despertarnos, al almorzar, al estudiar, al trabajar,
todo para la gloria de Cristo. Para eso nos rescató el Señor. Amén, mis hermanos. Bueno, oremos. Señor, yo te doy gracias por la vida de los hermanos que están aquí, por la vida de Patricia, por la vida de Abel, de Abelardo, de José, de Marino, de Liz, de los que no se pudieron conectar, de Fernando, de Natalia. Señor, guárdalos. Señor, gracias porque dispones su corazón, sus mentes y sus oídos, Señor, a escuchar de Cristo hoy, un viernes, Señor, en horas de la noche, cansados, Señor. Gracias porque eres tú, Señor. No son ellos, no soy yo, Señor. En nuestra naturaleza quisiéramos estar viendo una serie, quisiéramos estar acostados, hacer cualquier cosa, pero si estamos aquí es porque tu Espíritu nos ha movido, Señor. Y ya, la gloria Amén. siempre es tuya, Señor, en todo. Aún en lo que creemos estar haciendo bien, eres tú, Señor. Lo que sale bueno de nosotros, eres tú, es Cristo. Y lo que sale malo de nosotros, somos nosotros. Gracias, Señor, por ser tan bueno para con nuestras vidas, Señor. Gracias por ayudarnos tanto, Señor. Y porque nuestra salvación y nuestra fe depende de ti, Señor. Gracias. Porque si dependiera de nosotros, Señor, estaríamos pero quebrados, Padre. Ayuda a tu hijo Oscar, Señor. Bendícelo. Llénale de tu gracia, Padre, y a todos los hermanos, Señor. Dios mío, bendice a mis hermanos, Señor, que ellos entiendan que sus vidas deben girar en torno a Jesucristo, Señor, que ese es nuestro sentido de vida. Ayúdame también a mí, Señor. Sabes que soy muy débil, Padre, y que Sí, peco sea. contra ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Nuestra vida debe girar en torno a Cristo. Ayúdanos, por favor, Señor, ayúdanos. Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a que Cristo sea nuestro todo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayuda a mis hermanos. Ayúdalos, Padre, ayúdalos. Te los encomiendo, Señor. Los coloco en tus manos, Señor. Y me coloco a mí mismo en tus manos, Señor. En Cristo Jesús. Cristo Amén. Jesús, gracias. Mis hermanos, que tengan muy buena noche. Gracias, David. El Señor los bendiga. Amén. Muchas gracias.